Bueno, acá estamos con Rompiendo Cadenas y Bautista Venecia. Acá estoy, Marcos Julián. Bueno, nosotros somos alumnos de cuarto y quinto año, venimos de una reunión entre ellos sobre adicciones y bueno, eso, ellos le van a pasar a explicar mejor. Quiero que se presenten y digan sus funciones, sus roles en lo que es su asociación. Claro. Bueno, quien habla, Mario Lartigau, operador comunitario de salud mental en adicciones, presidente de Rompiendo Cadenas. Y bueno, mi función es mucha, porque soy presidente, pero me gusta hacer prevención, me gusta hacer abordaje a las personas que tienen problemas de consumo. Y bueno, esto empezó hace 14 años atrás, cuando mucha gente decía que estábamos locos, porque hacer prevención en ese momento era como... La primera prevención que hicimos fue en la Siberia. Yo estaba privado de mi libertad y salía con permiso y salía a estudiar en la Escuela de Vínculo. ¿Qué estudiaste? Operador comunitario de salud mental en adicciones en la Escuela de Vínculo de Rosario. Salía con permiso. Y la primera prevención que hice fue me llevaron esposado, que fue algo que a los chicos los impactó en la Facultad de la Siberia. Claro. Así que bueno, y desde ahí no paramos nunca más de hacer lo que es prevención en escuelas, clubes, facultades, escuelas primarias, a donde nos inviten. Claro, es su vocación en ese sentido, encontraron su vocación. Yo más que una vocación lo tomo como un agradecimiento, ¿no es cierto?, a Dios, a la vida, a la familia que pude formar, porque en haber estado esclavo al consumo es una manera de agradecer, ¿no es cierto?, poder ayudar a otro a salir de la adicción o que nunca la pruebe. Claro. Bueno, no sé, su función. ¿Qué les generó a ustedes la charla? ¿Qué les quedó de la charla? Que fue el motivo por el que quisieron invitarlos al streaming de la escuela que no estaba planificado. Bueno, lo que nos quedó, para mí, es algo como nuevo. Nunca, por ejemplo, acá de esto nunca se vinieron a hablar. No es la primera vez. Y ver un caso como el tuyo, no es contar. Es todo real, todo realista. Es real, es una... No me sale la Una palabra. vivencia. Claro. Y eso como claro, que ha impactado y se ve cómo se superó a él mismo. Y nosotros, yo hablo por mí y por él, nosotros en nuestra realidad pasa muy poco y no va a pasar, porque venimos de distintas familias, de distintas realidades, que es la mayoría del pueblo, porque puede ser un pueblo chico, hay pocas personas que vivan, obvio, hay un escaso porcentaje, pero por mi punto de vista o por mi realidad hablo, que es muy chocante en el sentido porque te empiezan a contar cosas que lo que él vivió todo es difícil. Pero bueno, nosotros adaptamos a su realidad y lo entendemos con respeto y todo. Gracias. Tratamos de no juzgar, de no poder, ¿entendés? De entender por qué y cómo, pero bueno, también nuestra realidad es totalmente diferente a lo que pasó él porque a nosotros normalmente no nos pasa. Tal cual. Bueno, yo quisiera saber el rol de ustedes tres en la... Bueno, me presento, mi nombre es Diana, soy parte del equipo, soy técnica en prevención comunitaria, doy las charlas junto con Mario y con Chiari, pero también hacemos talleres de liderazgo para los referentes institucionales, así como vinimos hoy acá, nosotros trabajamos en Alcorta, en Vigán, en Álvarez, y una vez que llegamos a la escuela y hacemos prevención, también nos parece súper importante reforzar el rol de quienes ya están en la comunidad. Los profes de fútbol, las instituciones, el centro de salud, poder darles herramientas a ellos para que ellos sepan cómo abordar las distintas problemáticas que pasan en general. O sea, los chicos que van a los talleres. Bueno, yo soy Chiara Zarza, mi rol dentro del equipo es también llevar las prevenciones a las distintas instituciones donde nos inviten y también abordar cual sea el caso que se presente de alguna persona con problemática de consumo o sus familias también, porque no solo abordamos a la persona que tiene problemática de consumo o no solo prevenimos este flagelo, sino que también ayudamos dando herramientas a las familias que no saben qué hacer con esto y todo lo que les está pasando. Entonces siempre se necesita también, principalmente, un oído de escucha, porque eso también, yo creo que es re sanador el estar pasando una situación tan fea como esta y aquellos que lo viven lo van a saber entender que es así y que alguien te preste el oído
para escuchar lo que vos vivís y con atención. Yo creo que eso es muy sanador también. Sí, obvio, seguro. Bueno, yo soy Sola Puti, también, bueno, obviamente soy parte del equipo y yo me encargo un poco más de lo que es, por ahí no el dictar las charlas, sino que todo lo que es la parte de atrás, por ahí lo que no se ve tanto públicamente. Me encargo de hacer Organizar. Claro, todo lo que es la organización, todo lo que es la parte administrativa, por así decirlo. ¿De quién te llama? ¿Qué cobro te llama? Claro, tal cual. Como de ir organizando la agenda, si bien, bueno, eso lo hacemos, como que cada uno hacemos un poco de todo, todos. Sí. Y aparte el rol que cumplí en Rompiendo Cadenas, en el lugar físico con la familia. Sí, también. ¿Y cuántos integrantes son, más o menos, en todo? Somos, bueno, Dai, Chara, Sol, Natalia, que está en este momento atendiendo, que es la psicóloga, Juli, que se encarga de las redes, Anaí, que es mi esposa también, que la segunda dama, sería la presidenta también, y no me olvido más. Y bueno, Gaby también, que está en Rosario, que él se está unificando a nosotros hace mucho tiempo, que está trabajando en un lugar físico que era un búnker en Rosario, un lugar de muerte, diríamos, un lugar que más se vendía muerte y más se vendía droga, y hoy ese lugar, ese chico con otros chicos más, que también salieron de distintas bandas de Rosario, van a recuperar a los pibes que están dentro de los búnkeres o que están en consumo. Así que somos como 6, 7. Sí, creciendo. Sí, creciendo a pasos gigantados. No, yo quería destacar algo porque por ahí, como te decía recién, hay algunos del equipo que somos Lo que más públicos, exponen, claro, como más expuestos. Pero después también tenemos toda la parte, por ejemplo, que todo lo que es la parte operativa, de lo que es, no la parte operativa, la parte que está detrás. Claro, lo que organiza y administra la asociación. Claro, que también está Luz Marina, que Claro. está Isabel, bueno, que es Sí. mi abuela, bueno, somos bastante. Está Lili, está Que Adriana. apoyan a la causa, Claro, sería. esa- Pero Lili, por ejemplo, es una mamá que tiene el hijo Claro, internado eso. y está Sí. con nosotros acompañando. Que por ahí no hay uno más que nadie, sino que siempre tratamos de estar todo a la par con diferentes roles. Eso está bueno también poder destacarlo. Igual también yo tengo personas que trabajan conmigo, que son autoridades, por ejemplo, Luca Urquiza, que trabaja en el gobierno, que nos conocimos en una reunión de APRECO, y él no tenía ningún interés, porque decíamos lo que es en mi trabajo, pero después cuando él conoció mi trabajo, se interesó. Bueno, Walter Gione, que es un diputado, también que nos acompaña, que nos ayuda, APRECO, ¿no? El ente del gobierno. La verdad que se fue formando un equipazo enorme. Pero yo quería corregir algo, porque dice que el aprender no ocupa lugar. Y, te quería decir algo a vos, por ejemplo, que sí. Nosotros trabajamos en Rosario y en los pueblos. Y hoy hay una realidad en Acebal, Álvarez, Carmen del Sauce, bueno, Santa Teresa, que atraviesa todo lo que es nivel social, las personas más precarias y que tienen mucha plata, como les contábamos hoy. Nosotros abordamos mucha gente de mucha plata, que ustedes no se enteran. Y esto está atravesando muchísimo. No importa si sos radical, no importa si sos peronista, no importa si sos judío. Acá esto atraviesa. Nosotros los abordajes no le preguntamos, sos radical, sos peronista, sos judío. Nosotros vamos y lo abordamos igual. Sí, obvio, no importa. Sería discriminación o Claro. un sentido... El consumo no discrimina. Claro. No, es que La adicción no discrimina. yo estaba escuchando cuando Bauti le decías esto, que se sentían muy alejados de eso, y en realidad sí, puede ser por tu experiencia personal, pero está mucho más cerca de lo que todos creen. La droga puede entrar por un montón de lugares o de vacíos, como decían ustedes hoy, que eso es personal de cada uno. Entonces Sí, por sí, ahí sí, obvio. tenés un amigo muy cercano que no sabés en el fondo por lo que está pasando y cae en esta trampa del amigo enemigo que... El amigo del enemigo. Exacto. Y bueno, yo conocí a un chico de 35 años que él siempre decía que nunca iba a probar el consumo. Y a los 35, 36 años cayó en el consumo. Te puedo contar miles de casos de gente que no ha tenido problema económico ni nada, pero bueno, han caído en el consumo, fueron atravesados. Porque vos por ahí en tu vida quedás vulnerable y bueno, y siempre está el amigo o el enemigo que te lo va a ofrecer.
Que claro, lo que vos, yo creo que lo que vos quisiste decir es esa vida de delincuencia, Claro, de enfrentarse claro, día a día contra el riesgo de la vida, de la obvio, muerte. cada uno puede tener A su eso. problema, pero Sí. yo hablo por mi realidad, Exacto. por cómo soy yo. Sí. Yo me levanto, tengo un plato de comida, si Exacto. no están mis viejos, me voy de mi abuela. Como que tengo Tenés otra contención. alternativa para salir. Una contención Y alucinante. tengo contención de mi familia, de mis amigos y de donde yo vivo y del club. Porque si yo no me refugio en esa parte, yo me Exacto. refugio en mi deporte, en mis actividades, que capaz que otras personas no tienen. Capaz que en Rosario la escuela no es pública, hay pocas escuelas públicas cerca, capaz que hay privadas, le queda ir lejos. No sé cómo vivirán las realidades de otras personas, pero yo hablo por mí y por mi punto. Pero muy Bueno, González. está bueno lo que vos decís. Yo te quería decir que en los barrios de Rosario y en algunos pueblos de la región hay, ¿no es cierto? Se enfermó la sociedad, lamentablemente, un entorno narco, que por ejemplo un chico de tu edad se levanta de dormir y la oferta que tiene es robar o consumir o vender droga. Es algo como que se normalizó. Y cada vez se viene más para los pueblos, lamentablemente. Entonces, un pibe que está vulnerable, yo siempre digo, hago esto, un pibe que está con una chapa acá en la cabeza, día de verano, 90 grados de calor, que tiene que ir a la escuela sin comer, en invierno con ojota, pues, pasando unos terribles fríos, llega un momento que lamentablemente eso es lo que por ahí nos muestra, ¿no es cierto?, el gobierno, pasa cosas tan vulnerables, como me pasó a mí, que a los 12 años me pusieron un arma en la mano después de haber sido castigado. Por ejemplo, yo tuve 3 trabajos, carpintero y chapería, cuando tenía 12 años. Y en los 2 o 3 trabajos que tuve no me pagaron nunca. Me explotaron, por ejemplo, un año me tuvieron trabajando, me habían prometido que me iban a pagar y nunca me pagaban. Y un día cuando pasaron esos 6 años entre los 3 trabajos, no, 3 años esos 3 trabajos, y me pusieron un arma en la mano, y me habían maltratado aparte, yo dije, bueno, ahora me toca a mí. Yo no me voy a dejar maltratar más con nadie. Fue un error que cometí, también fueron errores que cometieron conmigo, y bueno, eso que creo que la población de Argentina tiene que sanar, viene muy lastimada. Pero algo que dijiste vos que me gustaría rescatar es que justamente una vacuna preventiva, digamos metafóricamente, a la situación del consumo es la contención y la ayuda. Sí. Vos dijiste recién que vos tenés donde, digamos, refugiarte, a quiénes acudir si te pasa algo, si tenés un problema, si te sentís mal. Entonces, eso es una gran, hablando en términos médicos... La mejor herramienta. Claro, es la mejor herramienta o la mejor vacuna preventiva, que tengamos alguien con quien hablar, porque como siempre decimos, esto es una enfermedad de salud mental categorizada así por la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, y es una enfermedad que sale por la boca, como dice un psiquiatra que me gusta nombrar. Es una enfermedad que, como decía Dai en un principio, una de las definiciones de adicción es lo no dicho, aquello que me dolió, que yo no pude expresar, porque quizás algunos hemos querido expresar lo que nos pasó, pero no teníamos con quién. Entonces ahí está la otra parte de la ecuación. Muchas veces uno quiere expresar lo que le ha pasado, las cosas que le han dolido, pero no encuentra con quién. Y encontrar con quién hablar las cosas que nos han sucedido y que nos han dolido o que no nos han gustado es una gran vacuna, como quien dice, una prevención para no caer en la adicción. Claro, exacto. Ahí permitime agregar algo que vos decías, que a veces hay como que no se ven algunas cosas y hay una adicción que es muy silenciosa y que es la ludopatía. Porque ahora no hace falta ir al casino, ahora lo tenemos en el celu. Sí. Y eso no se ve. O sea, podemos estar acá, vos podés estar con el celu, yo no sé si vos estás mandando un mensaje o vos estás apostando. Aparte está muy publicitado por gente famosa. Claro, Por aparte, referentes. Sí. Nunca te piden edad, nada. La mayoría tenés Tenés que 12 tener años, cuenta del podés jugar mercado tranquilamente. Tal cual. Entonces esa es una adicción silenciosa que hoy se llama, que no vemos en la persona algún cambio físico, pero que sí en silencio a veces la mamá dice, bueno, pero se queda en casa o está en la pieza, ok, pero no sabemos qué está pasando detrás de esa pantalla y a veces hasta ponen un poco cada uno y se transfieren plata para poder apostar y para poder jugar. Y en un principio se empieza ganando porque el sistema está preparado para eso, pero después empezás a perder. Y empieza a ser ese círculo vicioso donde uno queda enganchado y también es un comportamiento adictivo. Entonces hay adicciones que no se ven como la ludopatía, que hoy es como que se meten en las casas y que muchas veces tenemos... Nosotros tuvimos una charla de ludopatía a principio de año, me parece. Sí.
nos vino a hablar un hombre y bueno, tocó todo el tema esto del celular y es todo mucho más fácil, todo mucho más práctico. Yo, cambiando de tema, yo me quiero una pregunta hacerte, porque el pueblo es muy prejuicioso, juzga mucho. ¿Cómo te lograste hacer la vida en el pueblo sin que la gente, o cuánto te costó sin que la gente te juzgue por tu vida y por eso? Porque normalmente los pueblos es muy prejuicioso, porque al ser un ambiente tan cerrado, un ambiente tan corto de mente, bueno, es eso. Y hay muchos tabú. Nosotros, también esa es una de lo que quisimos hacer, romper los tabús de los pueblos. Yo hace 14 años atrás, bueno, mi señora también, Anaí, que como yo le conté que ella no es de un pueblo, le decían que estaba loca. Todos, la familia, la gente del pueblo de Acebal, que cómo se iba a meter en una cárcel, cómo iba a buscar una persona que como yo, que había estado en la delincuencia, en el consumo. Bueno, y después cuando voy para Acebal, querían juntar firma algunos de los vecinos para que yo no entre, que una ley que no existe, gracias a Dios. Pero bueno, pero la historia es que después esa misma gente, pasaron 6, 7, 8 meses, y me venía a pedir ayuda, y me decían, porque mi hijo tiene un amigo que está en consumo, y después venían llorando y me decían que eran los propios hijos. Entonces, Dios me mostraba a mí que yo no me tenía que enojar con la gente, porque como digo en el video, yo no salí de una facultad, salí de una cárcel. Entonces, yo me estuve preparando ahí adentro, porque cuando yo cambio de vida me voy a un pabellón cristiano, a un pabellón evangelista. Y ahí me enseñaron un montón de cosas que yo no sabía de la vida, que era honrar a mi prójimo, respetarlo, ser humilde, ya que la vida a mí me había llevado a convertirme en una persona orgullosa, altiva, vanagloriosa en ese ambiente, que la humildad me iba a abrir muchas puertas. Y cuando fui a Acebal también recibí mucha gente que me abrazó. Fue algo alucinante, porque estaban esos miedos, esa duda de la gente, pero fue como que las borró enseguida. Sé que hubo gente que le costó más, ¿no es cierto? Pero hoy es como que, no solamente en Acebal, en toda la región, a nosotros hace añares que nos llaman de todos los pueblos. Imagínate que a mí me abren madre las casas para que yo entre a abordarle al hijo que está en consumo. Yo en un abordaje me ha costado con el pibe que cuando estaba en pleno de consumo de cocaína, lo agarré de la mano hasta que él bajó. Esa madre no se va a olvidar nunca más, y esa madre se lo contó otra mamá. Y así, hemos ido a lugares donde se fue haciendo todo, ¿cierto? Como una tela de araña. Docentes que nos contaban que el hijo fue y que le dijo que había un equipo que le contó que eso estaba mal, entonces que ellos también no lo tenían que hacer más. ¡Wow! Un hijo le estaba enseñando a través de Rompiendo Cadenas que eso estaba mal. Por ejemplo, la ludopatía. Porque vos viste que se habla mucho de la ludopatía de los menores y se normaliza la de los mayores. Y bueno, yo te conté mi historia de vida. Mi papá tuvo la enfermedad de la ludopatía, vamos a hablar en criollo, la timba, que se normaliza mucho en los pueblos y después que le hace daño mucho a los chicos. Porque vos a lo mejor no caes en la ludopatía, si tenés un papá que tiene esa enfermedad, caes en la cocaína, en el alcohol, en otro consumo. Claro. O inclusive hay un consumo silencioso en nuestra sociedad, aparte de la comida y de comer por ansiedad, que también es un consumo y se convierte en una adicción, es también la adicción o el consumo de relacionamientos de personas. Yo he conocido muchas chicas que han tenido sus novios y que han dicho, si este chico me deja, yo me muero. Eso también es un consumo silencioso. La dependencia a ciertos vínculos. Claro, sería todo dependencia a ciertas personas, a algo, claro, exceso. Cual, sí. Sí. Aparte es feo porque no te vales a vos mismo nunca. Exacto. Entonces una persona con problemática de adicción, cualquiera fuera, no se ve valioso, no se ve valiosa. Porque desde pequeño, en su infancia y demás razones, hubo carencias. Entonces, al haber carencias, la persona no se siente una persona llena, completa o con valor. Sí. Yo tengo una pregunta. ¿Saben más o menos a cuántas personas, chicos, adultos, han ayudado desde que se fundó? La verdad que no. No, ya son... No, tenemos un mapita que llevan las chicas del tema de las prevenciones. Lo que sí te puedo decir, o sea, nosotros, Mario hace un montón que viene trabajando, hace 13 años. 13 años que trabaja en distintas comunas. Y disculpa que te interrumpa, y acordate lo que vas a decir, porque... No, porque yo las primeras abordajes que hice fue adentro de la cárcel. Claro, estando en un pabellón cristiano, me llamaba la gente de salud mental
que me conocía de muy chico a mí, que ellos pensaban que yo nunca iba a cambiar de vida. Cuando vieron que cambié de vida, me llamaban a hacer abordaje adentro de la cárcel, porque los pibes no se dejaban abordar por la gente de salud mental. Entonces ellos me usaban a mí, yo digo un chivo expiatorio, sería. No, iba, los abordaba y después les decía que se dejen atender con los psicólogos. Entonces yo empecé a abordar estando dentro de la cárcel. Pero no tengo, la verdad que no tengo noción de la cantidad de gente de abordaje y prevención, pero bueno, Sol. No, eso, que justo porque ahora tuvimos un evento y nos dieron un reconocimiento como equipo y entonces, bueno, con Dai hicimos como un conteo para atrás, cuánto, más o menos, dijimos aproximado, bueno, o sea, algunas cosas pudimos calcularlas y otras pero, no. Claro, pero otras no, porque como te digo, o sea, Mario, él venía trabajando en diferentes comunas, desde la cárcel, en realidad ahí empezó a hacer los abordajes, después pasó a las comunas, a trabajar en diferentes comunas, y después se consolida rompiendo cadena como una personalidad jurídica, que eso sí hace 3 años. Entonces nosotros, y que estamos en ACEVAL, que tenemos lugar físico, es se va a cumplir un año ahora, porque claro, se va a cumplir un año ahora en noviembre, y calculamos más o menos desde noviembre del año pasado hasta ahora, más de 100 y pico familias. Un montón. No, sí, pero ahora, en este poquito ahora, tiempo. Claro, en este poquito. Sin contar los 13 años. Sin contar los 13 años. Pero también una locura que yo cometí, que no se la recomiendo y no es válida, que fue cuando hace muchos años atrás no teníamos un lugar físico, ni siquiera teníamos el equipo completo. La que empezó antes que nada fue Sol, Dai. La que empezó antes que nada fue mi señora, que fue el primer abordaje que hizo conmigo. Ella con el amor lo hizo más que nada, Anaí. Pero yo iba con otra cosa. Algo que tenía que hacer, que fue meter gente a mi casa. Yo, por ejemplo, como no tenía lugar físico y la metía dentro de mi casa. Bien, salió bien, pero no se hace terapéuticamente, está muy mal. Pero bueno, yo no tenía dónde meter, entonces metía familias enteras a mi casa. Lo que pasa es que cuando vos tenés la vocación de ayudar, es como que no te importa nada, básicamente. Pero es como Mario dice, después uno con el tiempo fue tomando un montón de recaudo y se fue ordenando en un montón de cosas, obviamente. Y antes íbamos a dedo, aparte. A mí me llamaban a hacer una prevención a un pueblo, un abordaje, íbamos a dedo, todo a pulmón, diríamos. Y a eso te quería decir también, que al día de hoy estamos abordando más, ¿cuánto era? Sí, más de 20 y pico de pueblos de la región. De la región. De la región y Rosario. ¿Y dónde, o sea, para comunicarse con ustedes, hay algo, hay unas redes, hay ahí? Instagram, rompiendocadenas.ac, que nos pueden buscar, nos escriben por privado. Es más, si hoy quedaron dudas después de la charla, también nos escriben por privado y no hay problema. Y ahí ya nos contactan y de última después por WhatsApp o por teléfono. Claro. Nos encontramos con una problemática también, que no solamente en las escuelas, en las empresas. En las empresas hay mucho consumo, porque la persona piensa que por trabajar 3 horas más prueba lo que es la cocaína, que te mantiene despierto, después queda atrapado con eso y termina perdiendo la familia, el trabajo, todo. Sí. Entonces, ahora con el equipo estamos dando una prevención para dentro de las empresas, que es distinto a las escuelas, y unos talleres también, ¿no es cierto?, que está dando Dai y Chara. Bueno, la cuestión es que también nosotros, si nos necesitan de las empresas, escuelas, clubes, que cuenten con nosotros, no solamente a las escuelas, quiero decir. Claro, como que se abren Son distintas. Sí, A las instituciones. Sí, a las instituciones. Parece que nos llama una iglesia evangelista, una iglesia católica, también la hacemos todo. A mí me gustaría preguntar también qué tipo de drogas, ponele. Ahora está muy de moda, para mí está muy de moda la fiesta electrónica, donde no se consume todo tipo de droga más pasta base, ¿o no? No. No. Pastilla sintética, no. Pasta base Sintética. se consume, es la resaca de la cocaína, Claro. lo que no sirve, se consume mucho en Buenos Aires. Acá lo que vos decís, bueno, le te voy a explicar Chara, o Dai, las pastillas estas en la ¿cómo es? En lo que decía él, Los cristales. drogas fiesta sintéticas. electrónica. Son mucho lo que son un éxtasis que se toma con agua, porque si lo tomás con alcohol te mata al minuto 0. Sí. Sí, eso es impresionante cómo creció Pero lo que más se consume en Santa Fe, aparte de la marihuana y el alcohol, es la cocaína, que ahora es la escama, y el cristal se llama, que tiene 1000 veces más derivados químicos que la cocaína de hace 10 años atrás. Por eso vos un pibe a lo mejor lo ve que consume escama o cristal y en 8 meses está como si hubiese consumido 80 años. Claro. Lo acribilla en Lo 8 matan, enseguida. O sea,
Manuel, doble, más peligroso que... 100 veces más. No, es terrible aparte la abstinencia. Si la cocaína traía abstinencia o cualquier consumo, la escama y la cristal, y el cristal te da 1000 veces más de abstinencia. Por eso, y más, ahora se pipea, le dicen los pibes. Vos vas a cualquier barrio de Rosario o pueblo de acá de la región, la pipa la arman, no voy a decir porque eso sería manipular apología al delito, pero se hacen casera y fuman la escama, el cristal y la cocaína, y es mucho más tóxica y aparte adictiva que, tomar cocaína, que también está mal. Sí, a las fiestas electrónicas, o sea, es muy normal, se está haciendo muy normal, eso sobre los éxtasis de que hablaban. Bueno, nosotros también, lo que a mí me llama la atención mucho es poner en la cárcel. En la cárcel, ¿cómo hacías para vivir y para sobrevivir los temas diarios? O sea, ¿cómo te sobrevivías en la cárcel donde vos estabas cegado por la droga y por todos los vicios? Yo siempre cuento que, primero, esto lo dejo siempre en claro, que estuve preso desde que probé la droga, a los 12 años. Después, cuando estuve preso físicamente, esos 20 años, yo entré en una cárcel en el año 97, ya había entrado en muchas comisarías, y no es que me dijeron vamos a estudiar, por eso yo hoy hablaba del marginal, que es una mentira, sí, que hay 1000 veces más de maldades. A mí enseguida me pusieron una lanza, un machete en la mano, y me dijeron defendete como podés. Sí. Imagínate que yo era un pibito como vos, sí, y no tenía cara de delincuente encima. Todos me nombraban como Marito, pero no tenía cara, una cicatriz acá o la nariz así, y todo, sí, o la barba como el Che Guevara. Monstruoso, no era monstruoso. No era monstruoso, era un pibe que parecía más vulnerable. Y en ese momento también, como hay autoridades buenas, hay autoridades malas, y que estaban corrompidas, y nos hacían pelear entre nosotros, y se decía por el cajón, por la vida, por la muerte. ¿Me entendés? Vos imagínate que con una lanza y un machete largado ahí y los está apuntando y los obliga a pelearse, uno va a salir muerto. Sí. Entonces era como la ley del más fuerte en la selva, ¿no es cierto? Había autoridades que no eran corrompidas, pero había muchas que sí. Y como se dice en los barrios y adentro de la cárcel, por la plata baila el mono. Capaz que una pelea mía con otro hacía que gente de civil afuera o la misma autoridad puesten sobre nuestra vida. Sí. Y fue muy difícil. Adentro hay mucha maldad, chicos. Aparte está el consumo. Está la droga, como está acá afuera, está ahí adentro. Sí, también está la maldad del policía, más claro, que del delincuente. Saber, por ejemplo, en las películas se nota siempre que hay alguien que adentro de la cárcel tiene más poder. Por ejemplo, en el marginal. Claro. Si eso pasa realmente o... El delegado, nosotros le decimos el delegado del pabellón. Mirá, yo creo que me hice agarrar muchos problemas adentro de la cárcel más que los que yo tenía una vez que yo ya estoy adentro de la cárcel y tengo un liderazgo, diríamos, ¿no? Que me hago respetar, que por ejemplo mandaban 20 y quedábamos vivos 2 cuando entrábamos dentro de un pabellón. En eso de sobrevivir, que yo creo que sobreviví por la misericordia de Dios, antes creía que era por mi fuerza o hacía 5 horas de gimnasia, yo empecé a agarrar un liderazgo, ¿no es cierto? Que era con otros chicos más, con otros muchachos más que estaban ahí adentro conmigo. Y manejábamos los pabellones de Coronda, después cuando Piñero no existía, después cuando existió Piñero también. ¿Y qué pasa? Eso te da como unos beneficios, diríamos, tanto por el consumo o por lugares físicos que vos tenés. Pero hubo siempre algo que a mí me hizo tener problemas, que yo era medio justiciero. A mí no me gustaba que, por ejemplo, la policía largaba 20 presos y yo sabía que estaban los tumberos esperándolo para lastimarlos. Claro. Y no me gustaba eso. Entonces era como que me metía mucho problema por defender a esos pibes. Sí, por ponerte en el lugar de esas personas, digamos. Por ponerte en el lugar de la persona que estaban entra. Vulnerables. Pero yo siempre digo que tanto la delincuencia como la droga no viene de los barrios precarios, viene de arriba. Sí. Porque muchas veces se piensa, en el narcomenudeo sí, hay que desarraigar todo lo que esté corrompido. Pero muchas veces la corrupción viene de arriba. Del poder. Aparte, exactamente. Los de arriba tienen con qué. ¿Cómo? Tienen con qué los de arriba para poder llegar a esa droga. Y sí, porque si no, claro, hoy el narcomenudeo creo que son herramientas que tiene la delincuencia, entre comillas, que le pueden durar 4 o 6 meses, pero los de arriba siguen vivos. Claro, si no habría poder y dinero, no habría un negocio. El poder político y el dinero es mucho generan más. Un negocio rentable. Sí. Y ponele, ¿no te da miedo hablar
ante esto con libertad o tratar a las personas, que a las personas del poder, como así le llaman, los ataquen a ustedes por... Claro, como una represalia. Sí. Mirá, a mí me tocó ir a Piñero, yo después de que salí en libertad iba de visita a Piñero, cuando estaban, en el tiempo que estaban matando a todos los pibes que salían de estar presos, que había una guerra narco, y adentro de la cárcel Dios me habla también a mí, me dice, porque yo era una persona que antes tenía que andar con un arma en la mano para defenderme, así me había criado, y Dios me dice, el que conspirare contra ti lo hará sin mí, delante de ti caerá, y que ninguna arma forjada contra ti prosperará, porque esa es la herencia de los hijos de Jehová. Y que toda lengua lisonjera que se levante en juicio contra ti será condenada. Y le tuve que creer a Dios. Era como los dibujitos. Tenía a Dios que me decía eso y el diablo que me decía, andá, agarrá un arma, ponete un chaleco y defendete. Y vos, créeme que Dios me hizo entrar en amistad dentro de la cárcel cuando cambié de vida y afuera. Yo me meto en todos los barrios de Rosario y mucha gente que tenía problemas conmigo viene y me debe decirme, tengo problemas con vos, porque en eso se arregla de otra forma, mal, terminó mal. Me cuentan sus problemas. Y yo le digo, mira, te tengo que pedir perdón. Pero para te tengo que contar porque es como que Dios los hizo olvidar, bueno. Y no tengo, gracias a Dios, todos los días le pido que se lleve mis miedos y se lleva mis miedos, mis dudas y puedo encarar. También creo, obviamente, de que es Dios, porque nosotros somos fieles creyentes, creemos en Dios. Entiendo de que una vida como Mario, que estuvo tan sumergida en la delincuencia, en la vida, digamos, una mala vida, verlo que hoy en día está bien, ha sido restaurado, está trabajando en pos de que las personas salgan de esto, genera esperanza. Entonces, yo creo que también no llega a ese conflicto porque Dios no lo permite y porque su vida genera esperanza. Esperanza inclusive para ellos mismos. Que ahora, si vos me permitís, le hago una pregunta, Mario, ¿vos te hubiera gustado salir antes de esa vida? ¿Siempre quisiste salir o no? Sí, tuve muchas veces con ganas de salir. Soñaba con salir, era un sueño que tenía, pero como que lo veía muy difícil porque el entorno ese que yo te decía... Cuando estabas lúcido. Sí, cuando estaba lúcido y cuando me he fumado un porro también. Yo era como que estaba dentro de una celda o en un barrio de Rosario y por ahí me ponía a pensar y me daba lugar a decir, pero yo podría tener otra vida. Era como que me encerraba mucho, ¿no es cierto?, todo ese ambiente de delincuencia. Pero siempre sí anhelaba. En ese tiempo no había operadores, prevención, centros de rehabilitación, gente que te... Lo único que hubo, que después de tantos años yo fui cuando no había pabellones cristianos, caí preso. Después cuando yo seguí preso, empezaron a armarse pabellones cristianos, que hoy dentro de las cárceles, ¿por qué nombramos siempre los pabellones cristianos? Porque adentro de las cárceles te puedo asegurar que lo único que hay verdaderamente que te puede rescatar es un pabellón cristiano, evangelista. Después no hay nada. Perdón, justo te iba a hacer esa pregunta, porque yo trabajé muchos años en un centro de adicciones y quería saber si eso era, que me cuentes si eso era mito o realidad, porque donde yo trabajé y hacíamos estadísticas y demás, las únicas personas que salían y no reincidían, el pequeño porcentaje que no reincidían, eran de pabellones cristianos. Una vez fueron unos periodistas a Piñero a hacer una nota de Buenos Aires, los fenómenos cristianos, decían ellos. Viste, nosotros lo mirábamos, pero porque en verdad no es un mito, es una realidad. A mí me fueron a golpear la puerta de una celda cuando yo estaba en enfermería y me dijeron que había un propósito en mi vida. Vos imaginate, propósito en mi vida, yo tenía más bronca que Pinochet, era imposible, me llamaban de todos los otros pabellones que estaban las otras bandas de Rosario. Y bueno, me llevaron a un pabellón cristiano, me sanaron las heridas que tenía en el cuerpo y me enseñaron, lo primero que me enseñaron fue esto. Me dijeron que ponga en primer lugar a Dios y que si amaba a mi prójimo no lo iba a lastimar, no lo iba a robar. Y así me empezaron a enseñar, 3 años y medio ellos me estuvieron enseñando. Y en esos 3 años y medio yo empecé a trabajar con salud mental y empecé también a recibir a muchos muchachos que estaban ahí y los empezamos a sanar y a enseñar a comer en una mesa. Lo primero, hacer un estudio, a un montón de cosas que no existían en mi mente. Y bueno, después la contención de mi familia, ¿no es cierto? Fue también algo como, bueno, lo que vos me dijiste, que tu familia te da contención. Mi familia me dio una contención. Yo creo que Sol puede contar también lo que es vivir con una persona que recién sale de una cárcel y está en consumo. Ella bien es mi hija del corazón, pero tiene su papá y su mamá. Y creo que no fue fácil que una persona que salió de la cárcel y no tenía conocimiento de lo que es trabajar, porque voy adentro no aprendí a trabajar,
no te enseñan, ¿no es cierto?, de lo que no sabían ni cerrar una canilla. Una responsabilidad. ¿Te digo, ¿sabés por qué no cerrar una canilla? Porque hasta en eso hacen mal las cárceles. Vos tenés que apretar un botón y sale solo el agua, porque ni te enseñan a abrir las canillas, ¿entendés? Lo que es pagar la luz, lo que es pagar el gas, tuve un hijo, comprarle la leche. Pero bueno, ella puede contar también lo que fue vivir conmigo ahí adentro de la casa. No, yo lo que quería, sí, ahora cuento esto, yo lo que te quería decir con respecto al miedo y todo, y esa cuestión, era que, o sea, con respecto a eso, a lo de las personas por ahí, si uno tiene miedo, o las personas que, yo creo que tanto el que consume como el que está en el mercado viven atormentados, o sea, eso de la base. Y bueno, con respecto a lo de Mario, y volviéndote a esto ya que, porque como ustedes verán, nosotros no hablamos de Dios hasta que nos hacen alguna pregunta, y ahí sí, o sea, porque yo creo que desde el primer momento mi mamá fue una mujer que fue elegida, fue escogida por Dios para poder llevar adelante este propósito y este plan, que es un plan de Dios. Ni siquiera yo creo que ni siquiera nuestras vidas nos pertenecen a nosotros. Por eso te digo, nosotros estamos de tal manera, y por ahí ustedes dicen, sí, es locura. O sea, creer en Jesús, en un Dios vivo, en un Dios que restaura, en un Dios que liberta, en un Dios es locura para el que no cree. Es así. Claro. Pero para el que cree, dice que dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree. O sea, es tremendo. Y bueno, y como te digo, nosotros yo creo que como familia fuimos escogidos por Dios, este Dios poderoso, este Dios sobrenatural, para poder llevar adelante esta misión que fue restaurar, o sea que obviamente no, la restauración fue plena y absolutamente de parte de Dios con Mario, pero como familia tuvimos que atravesar un montón de cosas, o sea, fue muy duro, fue muy fuerte. Sí, su reinserción, que por ello, como dice Mario, porque él siempre nos pregunta y nos dice, cuando estamos en privado, él dice, pero ¿qué le a ustedes? ¿Qué pasó? O sea, ¿por qué lo ven tan normal? Claro. Y no lo sé, o sea, pero sí sé que es Dios, porque si no, imagínate que esto no quita obviamente que uno tuvo que sanar un montón de cosas, claro, que uno tuvo que afrontar un montón de miedos, eso no quita obviamente porque como siempre decimos, el proceso, como Mario les explicaba en la prevención, el proceso uno lo tiene que atravesar igual, pero es como que Dios, no sé, lo hizo todo muy mínimo, ¿me explico? Sí, y así que bueno, pero también, o sea, sí, ese proceso de vivirlo como familia fue muy fuerte, fue muy duro. Y aparte, vos no lo conocías a él desde un principio. Tal cual. Pero, como te digo, o sea, como que, no sé, fue tanto el amor como de Dios, es como que... Naturalizamos la situación, sí. pero bueno. Pero no es algo normal. Claro, como dice, Sol y Lumarina, ella vos tenías 14, 15 años y Lumarina tenía 11 años. Claro, de nuestra edad, ponele. Claro, pero ella no tenía vergüenza de nada. O sea. No tenían vergüenza de nada. Porque aparte en un pueblo, porque ellas eran como una familia normal, entre comillas. ¿Me entendés? Y se puede decir que mi mamá traiga un preso a vivir a mi casa. Era como que... ¿Qué? Pero nosotros... Nunca me sentí juzgado de parte de ella, ni siquiera de los que me juzgaban, digo la verdad. Pero sí. Ni siquiera eso. Yo le quería contestar algo a la profe, que yo vi, por ejemplo, yo cuando estaba en Juan Canal, un barrio de Rosario, que son las 4 villas, yo estaba metido en la delincuencia y yo veía siempre que había familias que no se perseguían de nada. Veía el que laburaba atormentado, el traficante atormentado, el choro atormentado, pero yo veía familias que no, y veía que eran evangelistas. Después me entero que son evangelistas, yo no sabía que eran evangelistas. Y después otra cosa que yo veo ahora en estos 14 años, que cuando empezó toda esta guerra, que ya hace mucho que empezó en Rosario, en la provincia de Santa Fe, desaparecieron todos. Nadie se quiso meter más en un barrio, en un hospital, en una cárcel. Y yo lo que observaba, que siempre me encontraba con un evangelista, en un pasillo de Tablada, en la villa de Juan Canal, en todos los barrios de Rosario, hospitales, escuelas, pero entonces me parecía algo raro, digo, ¿por qué esto no tiene el miedo? Y todo lo otro, nadie se quiere meter a trabajar, porque es verdad, yo te llevo una psicóloga normal, yo he trabajado con muchas psicólogas que iba a hacer un abordaje y cuando salía no estaba más, se había ido, o renunciaban, no querían trabajar más, porque le daba temor trabajar.
Sí, es difícil. Sí, yo te digo la verdad, yo personalmente como que estoy bastante alejada de todo tipo de religión. Sí, sí, me sí. hago cargo de Está eso. bien, Es se como entiende. que, ¿no? Entonces, sí puedo decir que me llama mucho la atención y es cierto que hay una red de contención Bárbaro. impresionante. Eso es cierto. Y eso intriga. Yo como que soy bastante escéptica a todo, a la religión en sí, pero sí reconozco, me intriga, me llama mucho la atención y se ve que hay una red de contención muy fuerte. Qué bueno. Y voy a ser sincera de decir esto que pienso que por ahí suena feo, pero ¿cómo manejan el tema de que cuando hablan o involucran a la religión en el medio, hay personas que pueden como alejarse de hasta acá, porque pasa? De sentir incomodidad. Sí. Pero yo todo lo que, por ejemplo, bueno, ahora porque ustedes están preguntando, pero yo yo no estoy hablando todo yo no soy religioso. Por ejemplo, vos me hablas de fútbol, a mí me encanta el fútbol, la política, lo que sea. Pero nunca, por ejemplo, nunca tuve un problema. Nosotros cuando vamos a hacer una prevención en una escuela no nos ponemos a hablar de Dios, nos ponemos a hacer una prevención. Como hoy, inclusive. Imagínate que vamos a una facultad y no nos vamos a poner a hacer un culto. Pero entonces es como que en estos 3 años nunca tuvimos un problema. Porque lo que nosotros, o cuando voy a hacer un abordaje a una persona que tiene un problema, que está en una problemática, yo le voy a hacer un abordaje, no es que voy a predicarle el evangelio, ¿me entiendes? Entonces, Sí, obvio. Porque si no a la persona a mí lo que me ayuda en lo personal, lo que me fortalece en lo personal, es algo personal que yo tengo, que encontré la salida. Claro, Sí, yo creo que lo hablamos desde el ámbito testimonial. Digamos, esto fue lo que a mí me funcionó o esto fue lo que le funcionó a Mario. Más allá de las decisiones individuales de cada uno, sino que lo expresamos como algo que nos pasó a nosotros, una vivencia personal. Sí, cada uno tiene su religión, cada uno tiene su, Claro. Su historia, todo. Su pensamiento y todo. Y, profe, yo te quería responder con respecto a eso, que yo creo que en esta situación, y para todos también, en esta situación, como en todas, en realidad, no existe religión, no existe, es pura y exclusivamente el amor. O sea, el amor cubre multitud de errores, multitud de faltas, multitud de todo. Porque si no tenemos... Como dijo Russo. Claro, el amor cura todo. pero real. O sea, que vos decís cero prejuicios, Tal cero cual. juzgar, cero... Pues si no, o sea, el amor ante todo, porque obviamente, imagínate que, bueno, por ahí ellos están más empapados por ahí con los chicos específicamente, pero yo también. Y a veces te dan ganas de patear todo, porque ahí sí, trabajar la paciencia, el amor, y bueno, y volver una y otra vez a Sí. ayudar. Es un una trabajo y otra muy, vez. Sí. muy chocante hacia las otras personas, pero es muy bueno, la verdad que se animen a hacer y a eso, porque muy poca gente, no todos, creo que el porcentaje poco de la población se anima a poder afrontar esos problemas que son tabú, siguen siendo tabú, aunque lo normalicé, la droga, la delincuencia, siguen siendo que no se tocan en la mesa, no se tocan, o sea, Claro. es muy complicado. Y hablar con naturaleza y hablar y poder expresarse y que darle lugar a las otras personas, la verdad que sirve un montonazo, Qué bueno. un montón. Y es un laburo muy, muy impresionante. Yo no me animaría, por eso yo hablo cosas, yo no me animaría, no. O sea, sí, del amor, qué sé yo, pero yo entrar a algo medio tabú no me animaría. Sos buen locutor, Bauti. Rompiste, Bauti. No, yo también quería, como para ir cerrando, felicitarlos por la gran charla que dieron hoy. Todos los chicos estaban escuchándolos, que yo me asombré porque eso generalmente no pasa. Y tuvieron una llegada muy especial, bueno, por todo lo que estaban contando, porque fue un testimonio de vida en vivo y en directo, que eso hace que llegue un montón, y la forma de transmitir que tienen cada uno de ustedes con tanta llegada hizo que sea una charla muy linda, Qué lindo. que dejó pensando a muchos chicos y haciendo preguntas, que eso es lo más valioso, y que se nos puso piel de gallina a muchos en muchos momentos. Así que muchas gracias por esta charla de prevención que fue para mí Sí, increíble. espectacular.
chicos, si alguien quiere comunicarse con ustedes, porque bueno, como decía Bauti al principio también, es un pueblo, hay muchos prejuicios, ¿dónde se pueden comunicar? Como de manera, no sé, si anónima. En Instagram, o después si quieren ponerlos ahí o etiquetarlos, rompiendocadena.ac. Sí, acá pusieron los chicos el Instagram en la placa y perfecto. El número de teléfono también, si quieren. Es 0341 156 159 751. Ahí está, perfecto. Y aparte la presidenta del Sancor también. Giselle Dituro. Ah, ella tiene contacto directo con nosotros, ya trabajó en otros pueblos también. Bueno, Chicos, vamos cerrando. Y nosotros queremos darle gracias porque la verdad que una honra y un respeto alucinante los chicos, los docentes, todos ustedes. Muchas gracias. Re agradecido. Gracias por el espacio. Muchísimas gracias. Capos. Bueno, por cerrar. Al control ahí. Bueno, nos vemos. Muchísimas gracias. Gracias. Chao.